Gloria al Señor. Vamos a leer del capítulo 6 de Jueces, del 1 hasta el verso 16. Del verso 1 al 16. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya está ahí? Jueces, Antiguo Testamento, está después de Josué, antes del libro de Ruth. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di esta tierra. También os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón su hijo estaba, escuche esto, Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón miró para todos los lados. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿para qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: Nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Tome asiento. Ora conmigo en esta mañana. Señor, acabamos de leer tu palabra. Yo quiero que tú me entregues lecciones de vida en esta mañana para mi vida. Quiero que por favor me hables de una manera clara. Quiero irme de este lugar con una palabra en mi corazón. Una palabra que me impulse al cambio, a la transformación. Que me haga acercar más a ti, consagrarme más a ti. Aumentar mi fe y saber que estás conmigo y que
tienes propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hacer un recuento del libro de los jueces. El libro de los jueces cuenta la historia del pueblo de Israel, donde Josué deja al pueblo. Josué deja al pueblo de Israel ya en la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido a los antepasados al pueblo de Israel. Él lucha contra estas naciones que son dueños de esa tierra, conquista estos territorios y ya los ha repartido a todas las 12 tribus de Israel. Es un periodo bastante largo, pero muy doloroso, porque esta historia no es buena, porque el pueblo, una vez que murió Josué, el líder, el gran líder, el conquistador, el que los dirigió espiritualmente también, él murió. Y este mismo libro de Jueces nos cuenta que también murieron todos aquellos ancianos que crecieron juntamente con Josué y que lucharon a brazo partido para conquistar esta tierra y obtenerla. Cuando esta generación murió, esta generación buena que sirvió a Dios, dice el texto que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y como no conocían a Dios, prontamente desviaron su corazón hacia los dioses y las prácticas abominables de las naciones cananeas que habían quedado ahí en ese lugar. Entonces el corazón de ellos se pervirtió, se llenaron de idolatría, de infidelidad, de desobediencia. Y por esa razón el libro de los Jueces nos cuenta casi 200 años oscuros en la historia de Israel, en un ciclo que consistía en el siguiente: ellos pecaban y Dios permitía que se levantara una de esas naciones vecinas para que los oprimieran. Y entonces ellos clamaban a Dios y Dios en su misericordia levantaba a un líder con el poder de él para liberarlos. A esos líderes se le conoció, se conocieron como los jueces. Son líderes salvadores. Y cuando el pueblo recibía libertad y entraba en holgura, entonces prontamente se olvidaban nuevamente de Dios que los había salvado y volvían otra vez a pecar. Y ellos volvían y clamaban, y el Señor les enviaba otro libertador, los ayudaba y volvían así. Ese ciclo se repitió casi por 200 años. Y en Jueces capítulo 17 verso 6 dice que durante esos años no hubo rey en Israel, y que cada quien hacía lo que se le daba, dígalo, la gana. Así de sencillo. El desarrollo de la libre personalidad no se lo inventaron los psicólogos modernos, no. El desarrollo de la libre personalidad viene desde la época de los jueces. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es el desarrollo de la libre personalidad? Haga, mijito, lo que se le dé la gana y nadie le diga nada. Pero eso viene desde allá. Entonces ya teniendo esto ustedes en su mente, vamos a poder entender un poquito más este texto, ¿cierto? En ese capítulo que nosotros leímos, como usted lo leyó, venían de 40 años de estar bien, de estar bendecidos, porque hacía 40 años atrás Dios había levantado una mujer valiente que se sentaba al lado de una palmera a juzgar al pueblo de Israel. ¿Quién me recuerda el nombre? Débora. Débora tenía una llave, un militar que le ayudó a todo este asunto. ¿Cómo se llamaba? Barak. Y ellos lucharon contra un rey poderoso que se llamaba Sísara y lo derrotaron. Y a partir de ahí vivieron 40 años de libertad, de abundancia, un periodo bien bonito.
Pero después de esos 40 años, el texto que leímos dice que ellos empezaron a hacer lo malo delante del Señor y Dios permitió que se levantaran los madianitas, una nación vecina. ¿Saben ustedes quiénes eran los madianitas? ¿A que no se imagina? ¿Quiénes? Los hijos de Madián, dice por acá. Los madianitas eran los hijos de Madián, claro. Bueno, pero Madián era un descendiente directo de Abraham. Fue el cuarto hijo que Abraham tuvo con Cetura. Pero Cetura no era la otra, la tiniebla de Abraham. Era cuando Abraham había enviudado. ¿Quién recuerda cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Eso sí se acuerda. Muy bien. Cuando murió Sara, él no pudo vivir solo, se consiguió a otra señora que se llamaba Cetura y con ella tuvo 4 hijos. Y uno de ellos era Madián. Ahora, si nosotros nos vamos a los israelitas, ¿de quién eran? ¿Descendientes de quién? De Abraham, hijos de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Entonces vemos a dos familiares enfrentados, uno oprimiendo al otro. Y los amalecitas, porque dice que descendieron los madianitas, los amalecitas, y los amalecitas son descendientes de Esaú. ¿Esaú de quién era hijo? De Isaac. A ver, estos teólogos. ¿De quién era hijo Esaú? De Isaac. Porque Isaac tuvo 2 hijos con Rebeca, que era Esaú y ¿quién? Jacob. Entonces note que ahora es un primo hermano de Israel el que está en contra. Y los de Oriente, porque ese texto dice que se levantaron los de Madián, los amalecitas y los de Oriente. Y esos de Oriente son los árabes, que son descendientes de ¿quién? De Ismael. ¿Y de quién era hijo Ismael? De Abraham. ¿Y cómo se llamaba la mamá de Ismael? Muy bien. Sé que la escuela bíblica les ha servido. Entonces, como usted se da cuenta, es un territorio que están enfrentados, que se están oprimiendo entre familia. Ahí sí podríamos decir, qué bonita familia, ¿no? Gracias a Dios que esto ya hace parte de una historia, pero la historia de hoy todavía hay confrontación de Israel con los de Oriente, o sea, con los árabes, que son los ismaelitas, con los palestinos, que son árabes, que son ismaelitas. Entonces ahora entendemos también un poquito la actualidad. Es una guerra interminable que desde que se originó hasta los días de hoy ha trastocado, digamos, a nuestra sociedad. Muy bien, y entonces ellos, estos 3 pueblos, los oprimían. ¿De qué manera? Según lo que leímos, cuando los israelitas sembraban la cebada, el trigo, las lentejas, los olivos, ¿qué hacían estos benditos? Llegaban al territorio de los israelitas, acampaban. ¿Qué traían ellos? Camellos, ganados, para que destruyeran todos los cultivos. Se robaban el pan coger y dejaban a los israelitas sin coger pan. ¿Sí? Todo se lo llevaban. Y de esa manera dice la Biblia que el pueblo de Israel empobrecía, pasaba tiempos de hambre. Y uno nos explica por qué un pueblo que es el pueblo de Dios, imagínense, el papá de ellos era Dios, y es el proveedor por excelencia, y Él da en abundancia, y ahora ellos están aguantando hambre. ¿Culpa de Dios o culpa de quién? Culpa del pueblo por un mal actuar, por no ser consecuentes con Dios. Y a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, ¿y a quién le echamos la culpa? A Dios. Y esto llevó a que los israelitas se llenaran de miedo, de angustia. Y
¿Cómo se demuestra que ellos estaban temerosos? El texto nos lo dijo. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron en las cuevas, en las cavernas, y por allá hicieron fortificaciones para esconderse de estos pueblos. Mire, es increíble. Dios les había dado todo el territorio y ahora lo único que tenían en esa circunstancia era una cueva, una grieta, no tenían más. Mira hasta dónde se llega a veces en la vida por desechar a Dios, por no tenerlo en cuenta en nuestros procesos, en nuestra vida, en nuestros pasos. Pero esta historia se escribió, ¿sabe para qué? Para que nosotros no la repitamos. Esta historia se escribió para que nosotros nunca nos apartemos de Dios, pase lo que pase. ¿Cuántos están dispuestos a que pase lo que pase, nunca abandonar al Señor? Dale un aplauso a Él. Y en ese aplauso le está diciendo: Señor, yo nunca te dejaré, hasta siempre. Ni siquiera diga la muerte, diga hasta siempre, porque ese hasta siempre es eternidad. Usted y yo somos eternos. Ese cuentico de Darío Gómez de que nadie es eterno en el mundo es pura mentira. Nosotros sí somos eternos. Amén. Y nos nombra a un personaje ahí. ¿Quién me lo dice? Gedeón. ¿Gedeón era hijo de quién? ¿Del papá? No, no me digan eso. ¿Gedeón era hijo de quién? De Joás. Y mire, póngale cuidado. Cuando todo esto pasaba, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Él estaba sacudiendo las poquitas pepitas de trigo que habían dejado. Ahora, ¿dónde las estaba aventando? En un lagar. ¿Sabe qué era un lagar? Un recipiente donde ¿qué? Un recipiente donde llegaban las canastadas de uvas que recogían los israelitas de los viñedos y las depositaban ahí. Y ellos se lavaban los pies y luego se metían en ese recipiente a machacar las uvas con los pies para sacar el mosto que les daría finalmente el vino. Pero como en ese tiempo no había cosecha de uvas, entonces aprovechaban este lugar para trillar el trigo. ¿Y sabe qué era lo que estaba haciendo Gedeón por temor? Él estaba ya escondido en ese zurrón donde se exprimían las uvas. Y él estaba, mire, literalmente, ¿sabe qué estaba haciendo él? Cogía las poquitas manotadas de trigo y allá dentro de ese recipiente les hacía así. ¿Por qué? Porque el trigo tiene como una vaina, una cascarita. Y al botarla hacia arriba y soplar el viento, pues se iba el tamo y quedaba el trigo. Esa práctica yo la alcancé a ver con mi abuelito, porque mi abuelito le alcanzó a cultivar trigo. Pero ¿saben una cosa? El trigo se aventa en un lugar alto y aprovechan los vientos fuertes. Entonces él cogía y tiraba el trigo así y salía al tamo, salían esas hojitas y abajo quedaba el trigo limpio. Pero vemos a Gedeón haciendo eso. El poquito trigo lleno de miedo. Y estando Gedeón en esa situación, ¿qué le pasó? Que el Señor, ¿qué hizo? Lo llamó. ¿Y cómo le dijo? Verso 14, si no estoy mal. ¿Sí, verso 14? Yo oigo murmullos por allá como de unas almas que están sufriendo en algún lugar. Jehová está contigo. ¿Y qué más le dijo? Varón valiente y esforzado. Venga, él está ya todo desilusionado, batiendo el trigo y pensando, de aquí haré una arepita y luego me acostaré y me la comeré ya. Venga,
de repente irrumpe la voz del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ¿quién es? ¿Quién es, mis hermanos, en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová? El Señor Jesús, el Hijo de Dios. Antes de que hubiera venido a encarnarse y tomar forma humana, Él vino del cielo en forma de hombre, tomó forma de hombre, pero no se había encarnado. Hay que aclarar eso. Y le habló a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, varón valiente y esforzado. Y cuando él escuchó eso allá en el zurrón ese donde estaba, miró para todos los lados. ¿Por qué miró a los lados? Porque cuando le dijo varón valiente y esforzado, él dijo: esta palabra no es para mí. Le está hablando a otra persona menos a mí. Y de pronto dice: yo. Dice: sí, mijito, usted, el que está allá escondido aventando el trigo. Y después, ¿qué le dijo? Tú, con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Y qué le dijo? Sigamos leyendo. ¿En cuál verso van? ¿En dónde, hermanos? En el 14. Gedeón le respondió de nuevo: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mira, mis queridos, yo quiero hablar en esta mañana porque quizás la vida y la circunstancia, el momento que estaba pasando Gedeón, puede ser su vida, su momento y su circunstancia. Yo creo que de todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Y sabe, es que a nosotros nos han robado la identidad. Lo primero que tengo que decirles es que hasta este momento Gedeón tenía una identidad irreal. Y era una identidad que le restaba, que lo mermaba, no que lo promovía. Cuando el Señor le dice varón valiente y esforzado, él en realidad ¿cómo se está sintiendo? El menos de todos. El menos de todo. Ellos estaban pasando tiempo de hambre, de miseria y de pobreza. Entonces Gedeón, ¿qué decía? Yo soy un pobre. Y además él lo repite allá abajo en el verso 15. Dice: somos pobres. Mi familia es pobre. Tenía una mentalidad de pobre. ¿Él con qué se identificaba? Con la pobreza. Soy un hombre pobre. Y cuando alguien se deja meter esa fortaleza en su mente, su identidad inmediatamente se trastorna, lo limita, no permite que todas sus capacidades fluyan al 100%. Además, en su identidad era un hombre lleno de temor, era un hombre que se escondía, era un hombre temeroso. Y aparte dijo: y yo soy el menor de toda mi casa. ¿Qué quería decirle Gedeón a Dios con eso? Decía: Señor, ¿y por qué no escogió a mi hermano mayor? ¿Por qué me escoge a mí, que soy la mata de la debilidad? Yo soy un bueno para nada. Y cuando él dice yo soy el menor de la casa,
Le estaba diciendo, yo soy el más insignificante, soy el más débil, yo no tengo autoridad para hacer eso. Y eso era lo que afloraba en el lenguaje de Gedeón. Ese era el diálogo que él tenía con la gente. ¿Sabe? La pregunta es aquí, ¿quién le robó a Gedeón su identidad? ¿Y sabe quién se la robó? La sociedad y la familia. Y yo diría que los primeros fueron la familia, porque a veces los que más nos aplastan, los que más son robadores de la identidad es nuestra propia familia, cuando nos dicen usted no sirve para nada, usted realmente fue una pérdida de tiempo. Y hay mamás y papás que dicen mejor no hubiera nacido. ¿Por qué usted no se murió cuando nació? Y sobre todo que nos refrieguen esos defectos físicos que tenemos. ¡Wow! Eso sí hace daño. Nos sentimos los peores, los indignos. Y aparte de eso, Gedeón en su identidad era un abandonado de Dios. Porque cuando el Señor levanta un profeta para recordarles lo que Dios había hecho por sus antepasados, que les dije, yo los saqué de Egipto y yo los traje aquí a esta tierra y yo arrebaté esta tierra de las naciones para entregársela a vosotros, ¿qué dijo Gedeón? Ay, Señor, si eso fuera así, ¿por qué nosotros estamos en la inmunda? ¿Por qué nosotros estamos en la mala? ¿Por qué estamos aguantando hambre? ¿Por qué no aplasta a esos madianitas y a esos qué? Amalecitas, muy bien. ¿Y a esos qué? Árabes inmundos, malaclases. Gedeón se sentía un abandonado de Dios. Y mira, mis queriditos, ¿cuántos Gedeones hay aquí? No me levanten la mano, por favor. ¿Cuántos Gedeones hay aquí con una identidad irreal? Y quiero agregarles que no solamente la familia, la sociedad. Claro, en la sociedad están los amigos, están los profesores, que un día dijeron, mijito, póngase a hacer otra cosa, porque usted para matemáticas no sirvió. Por ahí si acaso para costura y remiendo, y eso. ¿Sí? Pero hay otro robador de identidad que se llama, díganlo ustedes, Satanás. Satanás. Cuando Dios colocó al género humano aquí en la tierra, dice el Señor que lo colocó en el Edén, en el lugar mejor. Y allí todo era armonía, Adán fluía, Eva fluía con Dios, con el cielo, era hermoso. Y prontamente Satanás vino y los engañó y ellos cayeron. Y ellos empezaron a tener una identidad de vergüenza. Una identidad, Dios ya no me escucha, Dios no me quiere ver. Dios, yo ya la embarré, no tengo chance con Dios. Y así ha sido la historia de la humanidad. Satanás quiere enlodarte, quiere aplastarte, quiere destruirte, quiere volverte nada. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros nos creemos todo lo que dice el diablo, nos creemos todo lo que dice la sociedad y nos creemos todo lo que dice la familia. Pero Gedeón tenía una identidad que venía de parte de Dios, del Altísimo, del Todopoderoso. ¿Sabe qué significa el nombre Gedeón en hebreo? No olvide que los nombres hablan de identidad en la sociedad hebrea. Gedeón significaba el destructor, el guerrero poderoso, pero también significa el que se humilla. Porque hay personas que están en la inmunda y levantan su lengua contra Dios y son orgullosos y son arrogantes. Usted se ha visto personas que viven en una escasez y de pronto están mal, pero ¿cómo les cuesta bajar la cabeza? De hecho, cuando Dios le dijo a Gedeón, varón valiente y esforzado,
Esa palabra valentía se necesita para humillarnos cuando tenemos que humillarnos. Es de valientes el humillarnos y reconocer nuestro error. Es de altivos y arrogantes no reconocer cuando fallamos. La valentía de Gedeón no consistía tanto en su fuerza, consistía en la capacidad que tenía para humillarse. Pero la identidad real de Gedeón estaba determinada por Dios. Dios le dijo: usted no es un temeroso, usted es un hombre valiente y es un hombre capaz, tiene fuerza. Y ahora el Señor le dice: yo estoy contigo. A quien no le levanta no el ego, sino el estima, el saber que el Todopoderoso, el Dios en cuya presencia se debe doblar toda rodilla, el Dios que tiene el control no solamente de la tierra sino del universo, está con nosotros. Eso es suficiente para que usted empiece a matar a ese hombre falso. Gedeón, habían dos Gedeones, uno falso y uno verdadero. El falso lo destruyó, lo volvió pedazos, lo mantuvo en la pobreza, en el anonimato. Pero ahora este Gedeón real es el diseño de Dios. Y le dice: yo te hice un hombre valiente, yo te hice capaz. Y le da propósito y primero le da valor, empieza a levantarlo y Gedeón empieza a sentirse un hombre ya realmente con capacidades y con cierta importancia. Él empieza a decir: yo estoy en esta tierra y estoy por algo. Y esa es la misma expresión: yo estoy aquí y es por algo. Y hay personas que le dicen a usted: Dios te tiene para grandes cosas. Aquí había una hermana que me lo repetía casi en cada ayuno. Me decía: pastor, Dios te tiene para grandes cosas. Y tanto me lo decía que yo me las creí. Porque Dios usa también personas para hablarnos del propósito y del valor que tenemos delante del Señor. Amén. Y quizás hoy Dios te está hablando a través de este siervo para que te levantes y no le creas más al diablo, ni a la sociedad, ni a tu familia, y derrotes esa mujer, ese hombre falso que haya en esta hora, y recobres la verdadera identidad del verdadero hombre. Entonces, mira, Dios le dice: yo estoy contigo. ¿Cómo se sentía antes Gedeón con respecto a Dios? Abandonado. Ahora Dios le dice: yo estoy contigo. ¿No te basta saber que yo estoy contigo? ¿No te basta, iglesia, saber que Dios está a tu lado? Que Él está y sabe y conoce tu necesidad, tu circunstancia, tu situación. Él conoce tus lágrimas, tu dolor, tu tristeza. Él sabe cómo se acuesta, cómo se levanta. Él sabe todo. Pero Él no está ahí, es como uno más, un expectante más ahí, diciendo: ay, pobrecito, de verdad cómo sufre. No. Cuando Dios te mira, cuando Dios voltea los ojos para verte, en su corazón hay un hermoso deseo de sacarte del barro, de sacarte de la nada, de levantarte, de darte una identidad y darte un propósito. Porque Gedeón se sentía sin propósito y el Señor ahora se lo da. ¿Quién es el sabio y entendido que me diga aquí cuál fue el propósito que Dios le dio a Gedeón? Que se lo había dado desde antes que naciera, pero que él no lo había entendido y ahora se lo está recordando. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál? Ser nada más y nada menos que el libertador de su pueblo, que él era el que los iba a liberar de las manos de los madianitas. Cuando él entiende eso, recupera ¿qué? Su verdadera identidad. Él ya se comió el cuento, que no era ningún cuento, es una verdad. Y entonces él empezó a decir: yo soy el hombre para este tiempo, soy el hombre para esta generación, soy el hombre que Dios va a usar, no sé cómo, pero que Dios va a usar para darle salvación a mi pueblo. Y él empezó a decir: israelitas, ya no nos esconderemos, salgan de las cuevas,
porque Dios levantó un libertador. Y los israelitas decían así, ¿dónde? Y como lo habían conocido como el temeroso, ¿verdad? No la creían. ¿Y sabe qué dijo él? ¿Qué dijo? Este pechito los va a librar de los madianitas. Usted no se imagina cuántos soltaron la carcajada por allá. Eso es como cuando su merced dice, y yo voy a estudiar y voy a ser un ingeniero. Algún hermano o el abuelito o el papá o la mamá, alguno se rió. Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Sueñe, papito, siga soñando. Pero usted se las creyó. ¿Cuántos de los que están aquí recuperaron la identidad y llegaron lejos? Y hoy todavía como que no la creemos que hayamos sido capaces de sacar esa carrera profesional adelante. ¿Sabe? Porque Dios estaba con nosotros. Denle el aplauso al Señor, Él se lo merece. Cuando Dios le habla todo esto y le da propósito, sin embargo, aflora la parte humana en Gedeón, porque el hecho de que hayamos recuperado la identidad no significa que no tengamos dudas. Y entonces Gedeón le dice al ángel de Jehová, ay Señor, si todo esto es verdad y si es verdad que tú me estás hablando, espérame un poquitico que es que yo voy a traer una ofrenda. Y él fue y preparó un cabrito, panes sin levadura, hizo un caldo con eso y se lo trajo ahí debajo de la encina donde estaba el Señor. Y el Señor le dijo, ¿quieres ver de verdad quién es el que le está hablando? Hágame un favor, coloque esos perniles ¿de qué? De cabrito, allá sobre esa roca. Y los panes sin levadura, colóquelos allá al lado de los perniles. Y riegue ese caldótelo por allá. Y dice el texto que el ángel de Jehová, o sea, ¿quién? El Señor Jesucristo se acercó y tocó la carne con su báculo. Inmediatamente de la roca fluyó fuego y no dejó ni siquiera chicharrón. Todo se acabó. Y entonces él queda totalmente convencido que es Dios el que ha estado hablando con él. Inmediatamente él hace sonar el cuerno, iba a decir que el cuervo, el cuerno, para convocar a todos los israelitas a contarles todo lo que iba a pasar de ahora en adelante. Y se le unió un gran número a favor de él. Un número bastante grande que iba a luchar a brazo partido en contra de los invasores. Y el Señor llegó y le dijo, ¿cómo te parece, Gedeón? ¿Funciona o no funciona, papito? ¿Y qué dijo Gedeón? Pues yo no sé qué dijo porque la Biblia no lo dice. Imagíneselo. Pero yo creo que Gedeón dijo, ay Señor, yo no pensaba que tenía credibilidad de tanta gente. Mira ese número tan grande, aunque nuestros enemigos son mucho más. Y el Señor le dijo, mire, ahora que toda esta gente te sigue, yo no quiero que vaya con todos ellos. Porque como yo les voy a dar la victoria, entonces muchos van a pesar y de pronto usted mismo va a decir, eso fue por la capacidad militar que nosotros tenemos. Yo no quiero que ustedes vuelvan a caer en los vacíos de antes. Así que el Señor le dio orientaciones y le dijo a Gedeón, dígale a todos esos que se reunieron al sonar del cuerno, cuando ya estaban listos para emprender el viaje, enfrentar a ese ejército gigante, les dice, mire, vaya y háblales allá y dígales, el que esté temeroso, el que tenga miedo, denle la oportunidad que se devuelvan. Denle la oportunidad que se vayan a sus casas. ¿Sabe cuántos se fueron? ¿Sabe cuántos se fueron? 22,000 de los que habían dicho, sí, Gedeón, estamos contigo. Váyase preparando. Cuando Dios te dio un propósito y un sueño, muchos te van a decir sí, pero también muchos te van a sacar la cola. 22,000 le sacaron el cuerpo a Gedeón. Y el Señor dijo, todavía son muchos los que quedan. Y entonces le dijo, llévalos a la fuente, porque tenían sed. Le dijo, llévelas a la fuente. Y
todos aquellos que lleguen sedientos y se tiren de cabeza al pozo a tomar agua, que se metan allá y a beber con la lengua, a todos esos esté pendiente. Esos no van a ir a la guerra. Y llegaron todos ansiosos y se clavaron de mula allá. ¿Sabe cuántos? 7,000. Si se fueron 22, si se fueron 22,000, ¿verdad? Y también perdieron el año 7,000. ¿Cuántos iban hasta ese momento? Venga, entonces eran más porque a mí no me dan las cuentas. 22,000 que se fueron. No, discúlpenme. ¿O sí? Sí. No, se fueron 10,000, no eran 7,000, se fueron 10,000. Se fueron 10,000. Hermanos, ahora entienden por qué Dios hace milagros. Yo no sé cómo pasé la universidad, pero para las matemáticas no me da tan... Esto es un vivo testimonio de lo que estamos hablando. Oiga, mis queriditos, póngale cuidado. Se fueron 10,000 se fueron 10,000 allá con cabeza y casco y todo a beber agua. Y quedaron solamente ¿cuántos entonces? Si se fueron... Bueno, mire, le resumo el cuento, me enredé. Lo cierto es que solamente quedaron 300 hombres que no se mandaron de cabeza y cogieron el agua con sus manos. ¿Y sabe cómo hacían ellos? Así va. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La forma como ellos se tomaron el agua. Hablen duro que no les oigo. Estaban alerta. Los soldados están alerta. Y solo 300 hombres estaban alerta, dispuestos a ir a la guerra. Y el Señor le dijo a Gedeón: con esos váyase usted a la guerra. Con esos váyase usted a la guerra. Y el Señor Dios, después de que escogió esos 300, le dijo: Chinito, mire, váyase con esos 300 y no tenga miedo. ¿Qué va a hacer usted? Mire, usted va a coger y esos los va a repartir en 3 escuadrones de a 100. Va a tomar cántaros. Los cántaros eran unas vasijas como redondas con una boca pequeña, que los utilizaban en esos tiempos para muchas cosas, entre ellas para cargar agua. Dijo: tómese 300, dele a cada uno un cántaro de esos y una antorcha con combustible, obviamente. Metan las antorchas dentro de los ¿qué? Cántaros. Muy bien. Distribúyalos estratégicamente alrededor de sus enemigos que están acampados en el valle. Y para que usted esté seguro de lo que yo voy a hacer, váyase de noche, váyase con fura, no con furia, sino con fura. Fura era un soldado también valiente, y le dijo: váyase con él y sigilosamente acérquese al campamento, porque yo voy a hacer que tú oigas un diálogo, que eso te va a fortalecer y te va a ayudar mucho. Y él se fue como el Señor le dijo, se fue con sigilo y escuchó a 2 soldados madianitas que estaban diciendo lo siguiente. El uno le decía al otro: ay, ¿cómo le parece que yo tuve un sueño? Soñé que un gran pan descendía y rodaba por la cuesta abajo y caía en la tienda, y ¡pan! Volvía añicos la tienda. Y el otro le dijo, yo no sé si era que el otro era profeta o qué, no sé si era un israelita que se había vendido, no sé, pero el otro le interpretó
el sueño. A lo mejor era por allá algún familiar de José, el intérprete de sueños, pero llegó y le dijo: mijito, ¿eso no es otra cosa? Que el Señor Dios va a venir con el pueblo de Israel y nos va a derrotar. Así que ellos dijeron: permiso, como dijo Monchito, yo me piso. Se fueron. Y entonces ellos subieron contentos. Gedeón dio el informe al pueblo y les dijo: ustedes van a hacer todo lo que yo haga. Dijo: van a sacar las antorchas, porque también les dio trompetas. Imagínense, un cántaro, una antorcha y una trompeta para ir a enfrentar a un ejército poderoso. ¿Cómo les parece eso? Ilógico, ¿cierto? Pero Dios es así. Dios es ilógico. A veces es lógico, a veces es ilógico. Pero Dios quería que fuera de esa manera. Pero si analizamos a fondo, de acuerdo a cómo le diseñó la estrategia, Gedeón le dijo a los escuadrones: ustedes van a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Él se fue con 100 soldados. Y la estrategia era: saquen las antorchas, de noche préndanlas y hagan sonar las trompetas, pero eso sí, que se oiga esas trompetas. Entonces aquí había un grupo, allá había otro grupo y aquí había otro grupo, y el campamento estaba aquí. Y habían rodeado al campamento, era la 1 de la mañana, recién habían cambiado los centinelas. Eso significa que todos los enemigos, ¿cómo estaban? Durmiendo, foqueados. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando ellos sintieron fue el sonar de las trompetas, pero no lejos. ¿Cuántos viven cerca a una alarma? O sea, ¿cuántos tienen alarmas comunales por ahí cerca a su casa? ¿A cuántos los ha despertado una alarma en la noche? A mí me han despertado de noche y eso es horrible, mis hermanos. Ahora imagínense que los israelitas todos al unísono tocando las trompetas. Y ahí cerquita, que a usted le toquen una alarma lejos, vaya y venga, pero que lleguen y le hagan así, ahí en la oreja, y usted dormido. ¿Cómo se levanta usted? Atolondrado, ¿verdad? Y así todavía con lagañas y telarañas acá en los oídos, en los ojos. Ellos empiezan a mirar y ¿qué ven alrededor? Fuego. ¿Y ellos qué se imaginaron? Que estaban rodeados y que era un ejército numeroso. Y ellos pensaban que ya estaban invadidos dentro del campamento. Y como estaban encandilados por la luz y estaban surumbáticos por las trompetas, sacaron sus espadas y se empezaron a matar unos con otros. Y los pocos que quedaron empezaron a huir. Y entonces los escuadrones que estaban, los empezaron a perseguir. Inmediatamente ellos mandaron razón a los otros hermanos, a las otras tribus, y vinieron en ayuda y acabaron ¿con quiénes? Con los madianitas, los amalecitas y los árabes, los del oriente. Y después Gedeón dijo: ¿cómo les quedó el ojo? Esas armas que eran ilógicas, como ya nosotros escuchamos el relato, ¿cómo nos parece ahora Dios? Lógico, ¿cierto? Una estrategia que no había estado en mente de ningún estratega militar de esos tiempos, pero que funcionó. Y de esa manera Dios libertó al pueblo de Israel. Lo sacó de la desgracia, del hambre, del temor, del miedo, de la estigmatización. Lo sacó
de un periodo muy difícil de crisis. ¿Sabe? Y todo lo hizo por amor, por amor. Y Dios se levantó a un hombre como Gedeón. Y él pensaba que no valía nada, pero Dios le hizo saber que Dios lo había creado con una identidad donde era un hombre valeroso, donde era un hombre que tenía la compañía de Dios, que era un hombre esforzado, que era un hombre muy capaz. ¿Aquí hay alguno que cree que no es creación de Dios? ¿Cierto que no? Todos fuimos creados por Dios. La identidad de Gedeón le decía que él era un destructor. El nombre de él, cuando decían Gedeón, inmediatamente, ¿qué estaba diciendo la gente? El destructor, el poderoso en batalla y el que se humilla. Qué bonito que su identidad, o mejor, que tú recuperes hoy por esta palabra tu identidad. Tú eres un destructor, tú eres ¿qué dijimos? Un guerrero poderoso, y tú eres una que se sabe humillar. Dirá, pero yo no me llamo Gedeona ni Gedeón. Pero yo sí le digo que aquí hay personas tal vez más con un propósito más grande que el de Gedeón. Porque lo de Gedeón fue un momento. Pero ¿qué si Dios tiene propósitos para ponerte a levantar vidas para Cristo? ¿Qué si sus brazos al abrazar alivian y traen paz a los corazones? ¿Y qué si tu amistad edifica la vida de otros? ¿Qué si yo tengo la capacidad de levantar a mis hijos y de ayudarlos en esos momentos donde ellos sienten que no lo pueden hacer? Dios nos ayude, mis hermanos. Pero es Dios el que nos da el valor. Y Él lo recuperó cuando supo que Dios lo acompañaba, cuando escuchó la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios usa a los hombres como medios para levantarnos y hablarnos de propósito. Pero la palabra de Dios creída y atesorada en el corazón, esa palabra hace que nuestro hombre falso, nuestra identidad irreal sea destruida y adquiramos esa identidad que Dios tiene para nuestra vida. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana